Bueno, ahora estamos grabando la segunda parte de la clase, que ya recorrimos lo que es el tema de texto argumentativo, y ahora vamos a conversar sobre la otra parte literaria. Recuerdan que hace un rato hablábamos de los distintos tipos de textos, recién estuvimos viendo texto argumentativo y ahora vamos a empezar a meternos en el texto narrativo, particularmente en cuentos, y adentro de los cuentos, como subgénero literario, va a ser el de relato policial. Piensen ¿qué otro tipo de cuentos, aparte de relato policial, conocen o que hayan leído en cuentos o en novelas? Los tipos de cuentos: Claro, ¿qué tipo de subgénero podría ser aparte de policial? terror, acción, drama, bueno, policial. eh, ¿Qué más? Por ejemplo, podemos hacer algunos de fantasía o realismo, podemos leer cuentos de suspenso, podemos leer cuentos de románticos, hay distintos de aventuras, hay muchos, que incluso hay veces que se mezclan, ¿bien? Por ejemplo, tenemos el realismo mágico, que es uno de los tipos de subgéneros literarios que caracteriza, entre otros, a Julio Cortázar, y Cortázar combina un poco la cuestión realista del relato crudo, real, con elementos de la fantasía, por ejemplo. ¿Bien? Y entonces empieza a crear o inventar algunos personajes. Bueno, pero aquí nos vamos a concentrar en la literatura ficcional que vamos a estar viendo a lo largo de este año, en tercer año, que tiene que ver con relato policial. Y puede aparecer en formato cuento o en formato novela. ¿Recuerdan algún cuento o novela policial que hayan leído? ¿Nadie? ¿O algún autor policial que recuerden? ¿Jero? Mm, no, ninguno. Ninguno. Bueno, por ejemplo, Iba a tenemos... decir uno, pero no. No está seguro. Bueno, Sí, no estoy seguro. ok. Nosotros hay autores argentinos, autoras argentinas que también han escrito, por ejemplo, mi preferido. Dice, bueno, no hay problema, Edu, yo dejo grabando y después lo aviso por el aula virtual para que puedan acceder al video en YouTube. El autor que yo les comentaba, que es uno de mis preferidos, fue Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh fue periodista, pero también fue escritor. Y uno de sus textos que más me ha gustado se llama Variaciones en Rojo. Y lo interesante de sus textos y otros relatos policiales es que están en formato audiovisual. Es muy común transformar los cuentos o las novelas policiales en un formato televisivo o cinematográfico. Otro quizás también muy conocido, que incluso inició allá a mitad del siglo XIX el relato policial, es Edgar Allan Poe. Bueno, ha escrito infinidad de cuentos y de libros. En este caso, nosotros nos estamos concentrando. Un segundito que quiero abrir las consignas. Bien. El cuento que yo les propuse, que es justamente de Julio Cortázar, que también se ha animado un poco a los textos así con algún tipo de enigma a descubrir, se llama Los Amigos. Es un cuento bastante breve, como los que suele escribir él, en donde aparecen distintos personajes y bueno, el lector o la lectora tiene que estar atentos a tratar de identificar cuáles son los elementos, y son tramposos. Yo sé que quienes han hecho, ahí llegó Mía, yo sé que quienes han tratado de contestar las preguntas se han encontrado con trampitas o con algunos detalles que hay que prestar mucha atención para que no se nos pase de largo. Bueno, yo les decía que allá en 1841 inicia Edgar Allan Poe con el texto que se llama Los crímenes en la calle Morgue, y la idea fue inicialmente crear ciertos personajes que ocuparan roles en la historia. Entonces, por ejemplo,
siempre hay un detective, es un detective que trata de averiguar un crimen o una serie de crímenes. Tenemos un Ahí está. asesino. Hola, Mía. Hola, Bien, profe, perdón. no hay problema. Entonces yo les decía que tenemos un asesino que capaz puede ser un asesino famoso que no ha sido descubierto, aunque la intención, una de las reglas del relato policial es que justamente el criminal reciba un castigo por el crimen que ha cometido. Entonces vamos a tener un rol que va a ser el criminal, que es el que efectúa algún tipo de asesinato, robo o serie de crímenes, el detective, que puede ser un detective y a veces hemos tenido ayudantes. Tenemos, por ejemplo, el caso del detective más conocido. ¿Se acuerdan cuál es el detective más conocido de la historia de la literatura e incluso también después pasó al cine? Sherlock Holmes. Exacto. ¿Y quién ayudaba a Otro iba a Sherlock decir, Holmes? Ah, eh, Elemental, mi querido. no, ni idea. Ah, No lo- se- yo lo sabía, yo lo sabía. Está en la punta de la lengua. ¿Cuál? Me vi la película hace poco. Bueno, y él siempre decía la misma frase. Y también Elemental, más mi o menos. querido Watson. Cuando el ayudante de él, que aparece también en la película, se llama Watson, y él lo asistía en las distintas investigaciones que iban realizando y descubriendo, que es el tercer elemento, que es el enigma. Entonces, la idea que tiene es que hay un misterio en torno, por ejemplo, a un asesinato, y la intención del detective y sus ayudantes es tratar de descubrir quién es el autor de ese asesinato. Y ese es el enigma que se va desarrollando a lo largo de la historia. Volvamos un momento a lo que yo les decía, la estructura de los 3 momentos de toda historia. Decíamos, ¿cuál era la primera? El primer momento con el que arranca todo relato. Que lo había dicho Agostina. Agostina no vale repetir. La presentación. Bueno, podríamos decir la introducción. Exacto. La introducción del relato, donde yo presento dónde ocurren los hechos, qué hechos ocurrieron, quiénes están implicados en los hechos, e incluso podría mencionar también el momento histórico, cuándo se desarrollan esos hechos. Ahí yo presento. Ahora, ahí encuentro cuál es el enigma que tengo que descubrir, que tengo que adivinar, que tengo que investigar, buscar pistas, y aparecen los protagonistas, entre ellos el detective, su ayudante que quizás pueda llegar a estar. La segunda parte, que es el desarrollo, empiezo a buscar pistas y a probar distintas hipótesis para poder descubrir quién puede llegar a ser el asesino o los asesinos, si es que hay más de uno. Así que a lo largo del desarrollo, que es la parte más extensa del cuento, yo voy pensando cuáles son los posibles elementos que me permiten a mí descubrir el enigma. Finalmente, en la conclusión, llego a descubrir la solución, llego a descubrir quién es el criminal, y si se da la posibilidad, por ejemplo, hay veces que no sigue vivo el criminal y se ha muerto en el proceso de la investigación, entonces mi intención ahí es tratar de que él obtenga su castigo o que sea justicia, que vaya preso, por ejemplo, que reciba el juicio correspondiente. Bien, esa es la estructura que yo tengo. Ahora, yo les comentaba en los apuntes que existen 2 tipos de... Perdón, que me apareció una pantallita. Acá está. Existen 2 tipos de relatos policiales o 2 tipos de policiales, podríamos llegar a decir. El primero de los policiales es el relato del policial de enigma. Entonces, ¿qué sucede? Que el hecho delictivo, el crimen, supongamos, ya se cometió. Así que el criminal en este momento quizás está viviendo su vida tranquilo, o se está haciendo el distraído, se está ocultando, quizás, y mi tarea como detective es tratar de dar cuenta quién es el que cometió ese crimen. Entonces yo tengo que volver a la escena del crimen y empezar a buscar cuáles son cada uno de los elementos que me orientan hacia uno u otro posible sospechoso. Así que en ese policial de enigma yo voy tratando de adivinar quién es el que en el pasado cometió un crimen. La diferencia está en el policial negro, en que yo voy investigando a medida que se van desarrollando distintos crímenes, como si fuese un asesino serial, por ejemplo. Entonces yo voy buscando cuáles son los elementos que me van acercando cada vez más al autor de todos estos hechos que se siguen desarrollando
a medida que yo avanzo en la investigación. Yo les dije, por ejemplo, ¿quién mató al señor Burns? Fue el capítulo de Los Simpsons que yo les dejé para que vieran. Y recuerdan cómo es toda la investigación que hace el jefe Gorgory y termina siendo ayudado por Lisa Simpson. ¿Alguien lo vio ese capítulo? Yo vi la parte que Me acuerdo haberlo mandaste. visto, pero no me acuerdo. Bueno, bien. Ese es un ejemplo que tenemos de una investigación policial. La otra investigación policial que tienen Los Simpsons, yo utilizo mucho el ejemplo de Los Simpsons porque por lo general nos brindan muchas herramientas y es más entretenido ver eso que ver capaz una película más larga. Después hay otros ejemplos. Ese de quién mató al señor Burns es un ejemplo de policial de enigma, porque el asesinato ya fue cometido. Y entonces hay que tratar de volver a ver quién es el que asesinó, o que en realidad no asesinó, quién es el que le disparó al señor Burns. Y hay otro ejemplo que sería más bien un policial negro, que es en el caso en que un personaje que se llamaba El Gato, así firmaba sus tarjetas, hace robos a las distintas personas de Springfield y a medida que van tratando de descubrir quién es el gato, sigue haciendo robos. Bueno, ese es otro ejemplo claramente opuesto. Bueno, quería hablar un momento del tipo de narrador. Sí, los tipos de narradores. Yo ahí les estoy comentando 3 tipos de narradores, que pueden ser en primera persona o en tercera persona. Uno es el narrador personaje, que de algún modo es un narrador protagonista, que relata en primera persona. Cuando yo digo en primera persona es yo vi, yo fui, yo hice con él, yo me pasó esto. Eso es en primera persona. Que en el caso del personaje es un narrador que es parte de la historia e incluso puede ser parte del proceso de investigación y está marcado por su conocimiento. Él no sabe todo, sabe nomás lo que él está experimentando y de las situaciones que está participando. Ahora, el narrador testigo es un narrador que también habla en primera persona, pero su conocimiento es mucho más limitado, porque ni siquiera está participando de las acciones. Entonces, él está viendo en función de lo que puede llegar a ver incluso hasta de lejos. La información que él habla dice es, yo vi, ya no dice yo hice, sino yo vi, yo pude escuchar. Su información, la información que maneja es bien limitada. Y por último, aparece el narrador omnisciente. Este narrador es en tercera persona. Por ejemplo, él fue, él hizo, él vio, él sintió. Esto es algo interesante porque el narrador omnisciente no solamente puede relatar acciones, sino que además puede dar cuenta de las sensaciones y las emociones de los personajes. ¿Por qué? Porque sabe todo, todo de todos. Lógicamente, no nos cuenta todo el relato de un primer momento, sino que nos va acercando cada vez más a descubrir, por nuestros propios medios quizás, quién es el autor de los crímenes. Y hay algo que es importante. Una cosa es el narrador, ¿bien? Y otra cosa es el autor de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el cuento que ustedes tienen que hacer la actividad, que se llama Los Amigos, el autor es Julio Cortázar, pero el narrador no es Julio Cortázar. Lo que hace el escritor es inventar un narrador ficcional, un narrador que no existe, que es el que nos va a contar a nosotros la historia. Entonces, cuando nosotros leemos un cuento, no estamos leyéndolo a Cortázar, sino que estamos leyendo al narrador, en este caso, en tercera persona, omnisciente, que creó Cortázar para contarnos la historia. Es medio rebuscado lo que estoy tratando de explicarle, pero vamos a separar, por un lado, narrador, que es la persona real que escribe la historia, y escritor es el que escribe la historia, y narrador es el que relata el cuento y el que nos cuenta determinada información y oculta otra. ¿Sí? Así que yo uno de los puntos que les estoy pidiendo, en realidad no es en este cuento, sino que es en el trabajo práctico, donde yo les pido sobre el narrador de la historia. ¿Qué tipo de narrador? El cuento se llama El crimen casi perfecto de Roberto Arlt, y yo lo que les pido es, quiero buscar la pregunta, ¿quién es el narrador y qué tipo de narrador es? Bueno, y un punto importante sobre
el relato policial. Ahí aparecen, porque es una de las preguntas que yo les hago, aparecen 5 normas o 5 reglas, ejes importantes que debiera cumplir cada uno de los relatos policiales. Primero, que las acciones que yo relato tienen que ser verosímiles, tienen que ser creíbles, o sea, tienen que ser posibles. Se van a encontrar con el crimen casi perfecto, que justamente les pregunto cuáles son las 5 normas que cumple, y este es un punto que es importante, porque cuando ustedes descubran cómo es que se produjo ese asesinato, van a tener que pensar a ver si es creíble la causa por la cual se logró asesinar a esa persona. La segunda regla es que ningún relato policial debe terminar de un modo irracional. Así como todos los hechos tienen que ser creíbles, el cierre, la conclusión, cómo se resuelve, cómo se finaliza el relato, también tiene que ser lógico. No podemos venir de una manera con acciones verosímiles y terminar con una conclusión o con una resolución poco creíble. La tercera regla es que todo relato debe tener una estructura simple. Y esto es importante para ayudar a que el lector o a la lectora pueda ir acercándose a descubrir quién es el asesino o la asesina a partir de las pistas que van planteando. Tiene que tratar de ser sencillo y simple para poder entenderlo. La regla 4 es: no tenemos que ocultar las pistas más importantes. Esto es fundamental, porque tiene que ver con que si yo le empiezo a ocultar pistas que son trascendentales, quien está leyendo no va a poder descubrir nunca quién es el criminal. Y la regla 5, que no siempre se cumple, es que el criminal tiene que ser castigado. Castigado me refiero a que puede recibir justicia o pueda ir a la cárcel, por ejemplo. En algunos casos, el criminal no llega vivo a la condena. Puede pasar. Bueno, más o menos ahí cubrimos los principales elementos del texto narrativo, que tenía que ver con los tipos, con la estructura y con los tipos de narradores. Hay otros posibles narradores, yo acá nomás menciono 3. Las características generales del relato policial y qué es lo que se busca descubrir, que son esos 3 elementos, es decir, el detective, el criminal y el enigma que hay que descubrir, y las reglas básicas de todo relato policial, que esto puede aplicar tanto a un cuento, yo lo que les estoy dando en este momento son cuentos, uno más breve, que es el de Julio Cortázar, de Los Amigos, y el otro un poco más extenso, que se llama El crimen casi perfecto, de Roberto Arlt. Bueno, de la actividad sobre el cuento de Julio Cortázar, que es para que ustedes jueguen a ser detectives, tengo 7 trabajos entregados, lo cual está bastante bien. En el caso del cuento de Roberto Arlt, tengo 3 trabajos nomás entregados, así que hay trabajo todavía por hacer. ¿Quedó alguna duda sobre las características del relato policial? No, va, a mí no. Bueno, a mí tampoco. Bueno. Quienes todavía no han entregado el trabajo o quienes tienen que hacer correcciones, tanto del texto argumentativo como del relato policial, les pido que me escriban. Si tienen dudas, las charlamos en privado, no hay ningún problema. Mi intención es que ustedes puedan avanzar con esto. Insisto con lo mismo de antes. Ahora voy a cortar la grabación.